Continuamos en Televisión Pública Noticias de domingo, mucha información con respecto, sobre todo expectativas, ¿no? Luego de la renuncia de Martín Guzmán, reuniones desde la mañana en Olivos, por supuesto. Estuvimos teniendo salidas desde el comienzo del noticiero y precisamente nuestro compañero Daniel Castaño nos informa. Crece la expectativa aquí en la Quinta de Olivos a medida que avanzan las horas y se hace más inminente el anuncio de la conformación del nuevo gabinete que por lo pronto tendrá un nuevo ministro de Hacienda en reemplazo de Martín Guzmán. También hay rumores sobre que podría haber otros cambios y en principio también que se reducirían la cantidad de carteras, por lo tanto quien asuma en economía además tendrá otras funciones. Reuniones permanentes encabezadas por el presidente de la República, quien está acompañado, entre otros, por la vocera Gabriela Cerruti, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien está desde muy temprano, se retiró y luego volvió. También presente el jefe de gabinete, Juan Mansur. Bien, seguimos atentos, por supuesto, a todos los aportes que lleguen desde allí, desde Olivos, donde sería cercano el anuncio de quién será el nuevo ministro de Economía y si hay algún otro tipo de reestructuración de gabinete. Seguimos, NASA, con lo que viene. ¿Qué puede pasar mañana? Como bien decía Diana recién, mañana 4 de julio, sí. Día de la Independencia en Estados Unidos, mercados cerrados allá, pero expectativa acá, por supuesto. Sí, a ver, Dani, una cuestión de último momento. Hay versiones fuertes, ¿sí? Y todo lo ponemos en potencial. Seguro. Por una cuestión muy cautelosa del tratamiento mediático, porque hay constantemente versiones cruzadas, datos que se dicen y automáticamente se desmienten, pero cada vez más fuentes me están diciendo que el diálogo entre el presidente y la vicepresidenta comenzó a entablarse en los últimos minutos. ¿Sí? Esta es la última versión que suena con fuerza. Incluso hay quienes arriesgan a un mensaje conjunto. ¿Sí? Pero vuelvo a decir, si bien esto suena con mucha fuerza ya, proviniendo esta misma cuestión desde varias fuentes, ¿sí? No solamente una, por supuesto que hay que tomarlo con pinzas, como todo lo que sucedió hoy, y esperar finalmente a ver qué es lo que se dice y sobre todo con quién aparece el presidente Alberto Fernández. Claro. Pero la intención de comunicar al presidente con la vicepresidenta es un hecho, ¿sí? Ambos consideran lo mismo y pareciera que hay una suerte de acercamiento en este sentido. Minutos claves, ¿sí? Horas sumamente decisivas de cara a mañana a las 10 de la mañana, ¿no? Finalmente, que es cuando abren los mercados y ahí vamos a estar viendo cuál va a ser la reacción en el dólar blue, en los dólares financieros, en el riesgo país, ¿no? En la cotización también de los bonos. Ya igualmente, digamos, podríamos decir o podríamos especular con que muy buena no va a ser, ¿no? Si pensamos que se dio la renuncia del ministro de Economía a las 5:30 de la tarde por Twitter, mientras hablaba la vicepresidenta, y ya pasaron más de 24 horas y todavía no hay definiciones respecto de quién va a reemplazarlo, y no solamente se habla de un reemplazo del ministro, sino de un recambio dentro del gabinete en general, y marca de mínima una fuerte incertidumbre y disenso dentro del gobierno. Ya de por sí la renuncia fue intempestiva. Claro, pero la incertidumbre se podría cortar con algún anuncio esta noche, como vos decís, si fuera conjunto, mucho más para generar cierto tipo de confianza, ¿no? Es que es la idea. Lo que pasa es que la pregunta que ronda por estas horas y que entiendo yo personalmente que es lo que hace demorar, ¿no?, la decisión de la elección, es qué condiciones tiene que cumplir, ¿no?, el nuevo ministro de Economía o la nueva ministra, porque también se hablaba de una mujer que pueda ocupar el puesto. ¿A qué intereses tiene que responder? ¿Qué valores tiene que poner sobre la mesa? ¿De qué manera se va a vincular con todos los sectores? Con el empresariado, con el sindicalismo, con el mercado, dentro del gobierno. ¿Qué contención social va a tener frente a esta incertidumbre que todos tenemos? ¿Sí? Porque también es cierto que el margen y el humor social es muy acotado. Venimos de 4 años de una gestión que macroeconómicamente no ha tenido buenos resultados, ¿sí? Y que ha derivado
derivado en una crisis de empleo, en una crisis de precios, en una crisis de cierre de industrias y demás. Con lo bueno y con lo malo que tuvo la gestión, digo, en términos macroeconómicos, terminó de esa manera. Y después, cuando parecía que el Frente de Todos encaraba un relanzamiento y había una esperanza, al menos de una buena parte de la población, cayó una pandemia. También, que nos quitó a los de al lado, que nos cerró las fábricas, que nos dejó sin trabajo. Y encima, sumado a eso, todas estas discordancias que encontramos dentro del gobierno. Entonces, el margen social es muy limitado y la política o la contención que tiene que mostrar el nuevo ministro de Economía tiene que ser fuerte. ¿Quién va a cumplir con todo eso? ¿Quién va a hacer que el presidente y la vice estén de acuerdo en el programa económico? ¿Quién va a responder también a lo que solicita el Fondo Monetario Internacional? Es algo que de acá hasta las 10 de la mañana para el mercado tiene que estar claro, porque si no va a reaccionar peor de lo que ya creemos que va a reaccionar. Ahora, digo, Nazarena, esto del nuevo ministro o la nueva ministra que asuma, le va a tocar un papel clave y le va a tocar un papel difícil, por supuesto, porque en un escenario crítico como en el que estamos, le va a tocar tomar decisiones y dentro de esas decisiones hablabas de lo fuerte, ¿no? ¿Qué decisión se tomaría en primera instancia? Porque siempre hay temas que van de mayor a menor, ¿no? ¿Cuáles serían las primeras medidas a cumplir? Pero precisamente la incertidumbre ronda, o sea, orbita alrededor de varios factores. Precisamente creo que ahí hay un papel fundamental que va a cumplir la nueva persona que asuma la cartera, el nuevo ministro o la nueva ministra. Y bueno, la expectativa también va por ese lado, porque ¿qué va a pasar luego? ¿Cuál va a ser la primera medida a tomar? ¿A quién va a responder más? ¿Si a Cristina o a Alberto? Sí, el margen de acción es una pregunta que todos nos hacemos. Bueno, ¿cuánto margen va a tener la nueva figura que ocupe el Ministerio de Economía para accionar? Y suponete que tiene el consenso de los dos. Bueno, ¿qué resultados puede tener, ¿no?, la gestión de la próxima figura que ocupe el Ministerio de Economía, teniendo en cuenta que hoy hay hay puntas que realmente están muy débiles dentro de la economía argentina? Una inflación que se espera entre un 70 y 80% para este año. El Banco Central que le cuesta muchísimo estar acumulando reservas. Un déficit fiscal que no promete bajar acorde a lo anunciado con el Fondo Monetario Internacional, de acuerdo a los gastos que viene haciendo el Estado. Un contexto internacional que no ayuda en nada, ¿no? Porque estamos hablando de una inflación a nivel mundial y de un pronóstico de recesión, ¿sí?, que se anticipa en las principales potencias. Una brecha con el mercado financiero enorme y un mercado que te está pidiendo devaluar de una vez porque el dólar oficial al valor que está no se puede mantener. Son realmente, es un panorama muy complicado. Hay un montón de aspectos muy complejos a solucionar. Entonces, la pregunta es ¿hasta dónde podrá avanzar el nuevo ministro por más que haya concordancia política? Y otro de los temas tiene que ver con la mirada de Alberto Fernández, ¿no, Daniel? De cara a las PASO 2023, ¿no? Si aspira y apunta precisamente a esa instancia, bueno, ¿cuál va a ser ese juego, ¿no? Ese juego en esta pieza política, ¿no?, de la coalición, si el presidente Alberto Fernández mira hacia ese lugar. Es difícil, el desafío, por supuesto, está, pero ya estamos, digamos, en una instancia compleja en donde hay más debilidad que fortaleza, ¿no? Creo usted, no sé qué piensan ustedes. Sí, de todas maneras, siguiendo la línea de lo que decían hace recién, creo que el nuevo ministro tiene la confianza de los primeros tiempos como para tomar alguna de esas medidas que vos decís que van a ser necesarias rápidamente. A veces un ministro que viene desgastado por 2 años de gestión le cuesta más que alguien que asume. Hay toda una expectativa distinta para tomar esas medidas, o algunas. Totalmente. Bueno, recordemos en ese sentido Roberto Feletti, ¿no? Claro. Apenas llegó empoderado, con un espaldarazo político, y lo primero que hizo, mantuvo un congelamiento de precios por 90 días. Pero después tampoco podemos decir que la gestión tuvo grandes resultados, ¿no? Fue eficiente, lo terminaron reemplazando. Entonces, si bien será interesante el espaldarazo político que tenga en el corto plazo, ¿no?, o apenas asuma, y la esperanza va a estar puesta en la nueva figura que ocupe el Ministerio de Economía, ¿sí? Después va a empezar a chocar con la realidad, ¿no? Con los factores que envuelve a todo el Frente de Todos, y ahí va a estar la prueba sobre cómo se va a desenvolver y qué resultados va a tener. Bien, enseguida seguimos analizando y con las novedades que se puedan producir en la Quinta de Olivos. Vamos hasta las 20.